es diferente a la de esos pelotones y a los de las películas. Efesios 6:12, vamos a recordarlo como lo decía, como tranquila que aquí está esta. Como niños de escuela. Como niños de escuela, recordemos esto, porque es que es importante saberlo, porque es que a veces se nos olvida cómo es nuestra guerra y cómo es nuestro batallón, cómo es nuestro pelotón, cómo es nuestro comandante en jefe, se nos olvida. Y empezamos a pelear con Pedro, con Juan, con María. Empezamos a pelear así. Y en ese momento nos desconectamos de nuestra esencia y nuestra naturaleza. Recordemos que nuestra ciudadanía no es judía, nuestra ciudadanía no es colombiana, nuestra ciudadanía es de los chamaín, nuestra ciudadanía es de Yahweh. Y a veces olvidamos eso. Olvidamos que nuestra pelea es diferente y peleamos mal. Y por eso perdemos batallas. Así es. Y por eso ni siquiera tenemos condición para ayudar al que cae en batalla. En Efesios 6, en el verso 12, lo recordamos hoy, y dice: pues estamos peleando, pues no estamos peleando contra seres humanos. La versión normal dice: nuestra pelea no es contra carne y sangre. Aquí es literal, aquí dice: no estamos peleando contra seres humanos. Si yo peleo entonces contra un ser humano, contra Pedro, María o Juan, esa pelea no es perdida ni es ganada, es en vano. Es una pelea que no tiene sentido. Es una pelea en donde incluso cuando yo peleo contra esa persona, por la razón que sea, sale herido o salgo herido yo. Y lo tremendo es que la cura no va a ser ruhaní. La cura va a tener que ser en fuerzas humanas. Y eso siempre va a ir con una bola de nieve creciendo y creciendo la herida. Y es como esas personas que se sientan en las calles a pedir limosna, que no dejan que les sanen las heridas, que ellos mismos se las raspan todos los días para que esté fresca, que ellos mismos se las raspan todos los días para que esté sacando sangre y dar lástima y que puedan darles dinero. Si nosotros no reconocemos cuál es nuestra condición aquí en esta tierra, para qué estamos, pues vamos a pasárnoslas en eso, cogiendo heridas como los perros que se lamben las heridas y están ahí al rojo vivo siempre, y se la lamben y se la lamben. Pero nuestra guerra no es contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades, poderes del aire que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas ruhot, o sea, de espirituales, de maldad en los dominios raquia, en el aire, en la atmósfera. Tenemos que recordar esto porque se nos olvida. Y cuando menos pensamos, es más, usted puede pensar el día de hoy su última batalla con alguien, su última pelea, su última lucha, su última discusión, su último enfrentamiento con alguien, ¿cómo fue? ¿Fue ruhaní o fue humano? Muy seguramente uno llega a la conclusión de que bendito, eso fue humano. Eso fue humano y por eso toca fibras humanas, por eso hay sentimientos humanos, por eso hay heridas humanas y daños humanos. Pero lo ruhaní, ¿dónde quedó? Lo espiritual, ¿dónde quedó? Si se supone que nosotros tenemos un título muy genial, que es que somos locos. ¿Por qué? Porque nos movemos en una atmósfera diferente, en un ambiente diferente. Pues nosotros tenemos que ser así. Y nosotros, humanamente, tenemos que reflejar ese shalom que Yahweh da, que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando la situación amerite angustia, humanamente hablando. Aun cuando la situación amerite preocupación, aun cuando la situación amerite desespero, aun cuando la situación amerite placer, aun cuando la situación amerite satisfacción propia. Todo eso se mueve en lo humano, en lo carnal, influenciado por lo ruhaní, pero se mueve en lo carnal. Cuando yo identifico y recuerdo que mi guerra es diferente, entonces yo no tengo que pelear contra la muchacha que me picó el ojo. Yo no tengo que pelear contra la persona que me contradijo. Yo no tengo que pelear contra la persona que me hizo daño. Estoy llevándolo de lo general a lo particular y viceversa. Algo significante, pero también algo que me hizo mucho daño. Yo no tengo que pelear contra esas personas. Yo sé y comprendo que mi guerra es ruhaní y que yo tengo que acudir a mi comandante y jefe Yahweh Tsebaot, que es el padre de los ruhaní,
porque Él es el que me entrega las armas, Él es el que me fortalece, Él es el que me prepara, y yo solamente tengo que salir a declarar la palabra, a declarar la Torá, a declarar libertad, a declarar protección, a declarar seguridad, a declarar sanidad. Y entonces yo voy a ver cómo ese poder ruhaní de Yahweh se va a manifestar en lo físico. Por haberlo llevado al plano espiritual. Exacto. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros no podemos olvidar eso. No podemos olvidarlo. Porque si lo olvidamos, nos volvemos completamente humanos. Así digamos, yo soy espiritual y yo protejo lo espiritual y yo vivo por lo espiritual. Pero cuando uno va a mirar, ahí es donde se nota lo de los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y empezamos a movernos en un ambiente solo natural. Y solo importa lo físico. Y solo importa lo que se vea. Solo importa lo que se toque. Lo otro no. Es más importante esto. Ahí empieza a cambiarse nuestra naturaleza. Porque desde el momento en que nosotros dijimos, yo soy de Yahweh, Yahweh es el padre de lo espiritual. Si yo soy de Yahweh, yo tengo que volverme espiritual. Vivimos en este mundo, por supuesto. Tenemos que hacer cosas en este mundo, por supuesto. Pero razón tenía Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Yahshua vive en mí. Entonces yo hago cosas diferentes, yo actúo diferente. Yo no tengo que desgastarme con peleas vanas en lo carnal y en lo humano, sino que yo detecto una situación, inmediatamente lo llevo a lo ruhaní, porque ahí es donde yo libro mis batallas. Por eso es que se dice muchas veces, y ese hijo, y tan rebelde, y mire la vida cómo la llevó, y quién está librando esa batalla, la mamá de rodillas en la casa. Y cuando se glorifica a Yahweh y lo transforma y lo trae a sus pies, es una victoria, y se ve que eso fue con base en esas rodillas de esa madre que llevó eso a lo ruhaní. Así Eso tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ponernos por nuestros hermanos los soldados que tal vez caigan, o incluso fortalecer a los que estén fortalecidos, pero en lo ruhaní. Y tienen que haber manifestaciones físicas, sí, pero primero está lo ruhaní. Primero lo ruhaní. Y cada persona, cada individuo es una vida diferente y tiene reacciones diferentes, pensamientos diferentes, acepta cosas o no acepta cosas. Somos todos diferentes, pero lo importante es que en lo ruhaní haya una identidad. Es ahí donde tiene que haber identidad. Porque si no tenemos identidad y si no dejamos que el Ruach HaKodesh dé testimonio de Edud, de que cada uno tiene algo de Ruach HaKodesh, pues ahí es donde no hay nada. Es más, cuando se habla de división, la división se da física, la división se da natural. División ruhaní no debe haber. Porque es que el Ruach es uno solo. Así es. El Ruach es uno solo. Así es. Entonces por eso es que hay personas que inclusive con todo lo que ha venido pasando hablan de división. Y ciertamente división se ve, pues claro, se ve división física, natural, pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa y nos compete? Es lo ruhaní. Porque nuestro padre es ruhaní. Seguimos siendo hijos de un mismo padre. De un mismo padre. O sea, es como si nosotros aquí entonces empezáramos a hablar mal de los católicos y de todos los cristianos y de todos los de testigos de Jehová y de todos los del judaísmo. No hermanos casa de Judá, porque nuestros hermanos casa de Judá son uno solo. Y son uno solo con nosotros casa de Efraín, los esparcidos, sino con los de la religión del judaísmo. Entonces podríamos empezar a criticarlos y volvernos como mormones, que dicen solamente nosotros y los demás nada que ver. Es más, como los mismos del judaísmo, que dicen solamente nosotros no aceptamos a ningún bastardo, a ningún bastardo. Eso dicen los religiosos del judaísmo, ningún bastardo. Pero todo el que es religioso, todo lo que sea religión piensa de esa manera. Pero lo ruhaní, que es lo que a nosotros nos compete, es lo que nosotros debemos cuidar y eso es lo que nosotros nos debemos mover. Porque recordamos, nuestra lucha no es carne, no es sangre, no es nada de eso. No es persona a persona. Claro, ya las manifestaciones físicas que se den de cada uno por su forma de pensar, por su forma de ver las cosas, cada quien debe de responder por sí mismo, así como cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Yahweh. Así es. Cada uno tendrá que responder por lo que dice, cada uno tendrá que responder por lo que hace. Pero mientras el Padre nos ponga en un mismo lugar, debe haber una identidad ruhaní. Y la identidad es ruhaní. En el Ruach, en donde hay esa unidad, en donde hay 2 o 3 invocando su nombre. ¿Sí? En donde hay 2 o 3 clamando, en donde hay 2 o 3 gozándose. Dice entrar por esas puertas en actitud de agradecimiento. ¿Dónde hay unidad ruhaní? Cuando todos están agradecidos con Yahweh. Así es. Porque el que... una aclaración pequeña, Sí, sí. Es algo, un punto bonito. Sí. Usted estaba hablando del ejército ahora. Resulta que somos el ejército de Yahweh. Así Todos, es. cada uno. Varios batallones.
hay varios batallones, uno en un punto, otro batallón en otro punto. Este batallón está puesto para tal oficio, para tal cosa, para tal misión, este otro para otra misión. Pero ¿cómo se identifican esos batallones, cada uno con otro? Con una clave que se pone, que es una palabra que se diga, vamos a decir, el santo y seña. Es una clave, nosotros la tenemos, Yahshua HaMashiach. Exacto. Somos el ejército. ¿Cuál es nuestra clave? Yahshua HaMashiach. ¿Por qué tenemos que dividirnos? ¿Por qué va a haber división? No. De hecho, No si puede hubiese haber. división, fallaría la operación. Por Falla la operación. supuesto. Vaya, eso. Ajá. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer nosotros diferentes. Somos guerreros, somos un ejército de Yahweh y tenemos un santo y seña, una clave, un punto preciso, conciso, que es Yahshua HaMashiach. Así es, aleluya. Hay vida. Así es. Incluso cuando en el ejército entonces están los de la marina, está la fuerza aérea y están en lugares diferentes, separados. Y en los mismos batallones está el de infantería, está entonces el especialista en narcotráfico, el de gaula, de antisecuestro. Son diferentes áreas, pero cuando se encuentran en el mismo lugar hay un santo y seña que los identifica. Ajá. Así El mismo tenemos que ser nosotros. ejército nacional. Claro, así mismo tenemos que ser nosotros. Puede que estén allá, en otro lado, que no estén en estas cuatro paredes, pero cuando nos juntamos tenemos un santo y seña que es Yahshua HaMashiach. Así es, aleluya. Aleluya. Qué lindo, sí. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar, buscar y respetar. Así es. Anhelar y desear. Y sabiendo que tenemos que estar siempre a los pies del Mashiach. Así es. Porque es ahí, y es de la relación personal de cada uno. Cada quien es responsable de cómo lustre sus botas para que cuando pase el comandante no lo ponga a voltear, a hacer flexiones porque no las lustró bien. Cada uno es responsable de tener lustradito ese lugar de clamor y de oración delante de Yahweh. Cada uno es responsable porque si al fin y al cabo Yahweh nos va a conocer a cada uno de manera individual en su presencia. Así es. A cada uno es que Yahweh nos va a decir, a través de Yahshua HaMashiach nos va a decir, te conozco, entra al gozo, te conozco. Y no es porque sea ignorante ante quien seamos, no, por supuesto que sé quién eres, dirá, pero nunca me buscaste, nunca clamaste, tus botas nunca estuvieron lustradas, nunca estuviste preparado, te fuiste detrás de otras cosas, pero no escuchaste mi voz. Tremendo. Y no te conozco en una condición propia para estar conmigo. Eso va a ser muy triste. Pero cada uno es responsable de la presencia y de la intimidad con Yahweh para que nos demos a conocer en su presencia. Así Y para cuando estemos ante una situación de un endemoniado, que cuando estemos ante una situación de una persona que necesite ayuda, pues hay identidad. Y entonces dice Yahweh, te conozco, puedo derramar mi presencia a través de ti. Así es. Eso es lo que Yahweh está buscando de nosotros. Esa es la vasija útil. Eso es lo que tenemos que hacer. Y venimos en un proceso desde hace mucho tiempo en esto. Por eso es necesario recordar esto. ¿En qué pasaje estábamos ahí? En el 12. Ok, vamos a 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Tremendo, desde el verso 1 dice Shaul: ahora bien, soy yo mismo Shaul, apelando a ustedes por la mansedumbre e indulgencias que vienen del Mashiach. Yo, que soy considerado un tímido cuando estoy a cara con ustedes, pero intimidante a la distancia. Tremendo eso. Cuando estaba adelante era como... Tremendo. Y qué tremendo poder nosotros tener una condición de decir algo como eso. Identificarnos con él. De decirlo cuando es necesario, porque sabemos que el que mucho habla no dice nada. El que mucho habla no dice nada. Pero en el ambiente rujaní, que me vean como una persona que está ahí, que sí da el luz, que sí es ejemplo, pero que cuando llegue el momento de enfrentarse a una situación rujaní, Maneja un bajo perfil. los mismos demonios tengan que decir, uy, no, aquí está la misma presencia de Yahweh y de Yahshua, no puedo hacer nada. Qué intimidante esto. Cuando el hermano Antonio nos hablaba del círculo, ¿se acuerdan? Del círculo de la presencia, qué tan grande está ese círculo, de esa Shekinah, que cuando uno llegue a un lugar, el mismo ambiente se transforma.
la atmósfera se transforma. Que el que entre diga algo especial se siente. Se aquí. siente y que identifiquen que es Yeshua HaMashiach, no una persona. Porque harta gracia, ay, es que no hay nadie como él. Ay, es que cuando él está es diferente. Ya, es que si ya. Wilson no está para tocar el piano, no es lo mismo. Eso es mundano y eso es demoníaco. Porque es poner la mirada en el hombre. Idolatría. Idolatría. No, yo reconozco que es Yeshua y que es Yahweh a través de él. Sí, pero ¿por qué para usted se hace indispensable una persona? Eso es idolatría. Y Yahweh aborrece la idolatría más que la hechicería. Ay, Padre. Idolatría hay en cualquiera de sus manifestaciones. Pero cuando es la presencia de Yeshua y de Yahweh, las mismas personas y el mismo espíritu y el ruaj de cada persona siente que hay algo diferente, pero lo siente de parte de Yahweh. De parte de Yahweh. Y si ciertamente va a identificar que alguno de nosotros tiene esa presencia, pues va a poder acudir a nosotros y va a tener la confianza de acudir a nosotros, pero con la certeza de que necesita buscar es de Yahweh. Ajá. No de ahí venga, óreme usted, que es que usted ora Que- muy bonito. que No es de venga, que Yahweh. es que usted nadie habla como usted, nadie canta como usted, nadie predica como usted. No, eso es idolatría. Que es Yahweh, que es Yahweh. Pero sí que se nos puedan acercar y decir, venga, por favor, ore conmigo, porque yo necesito a Yahweh. Y con usted yo sé que hay algo diferente, pero con la mirada puesta en el autor y consumador de la mirada. Así es. Segunda de Corintios 10 sigue diciendo, pero les ruego que no me fuercen a intimidarlos cuando estoy con ustedes, como espero ser con algunos que consideran que vivimos de una forma mundana. Pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de ninguna forma humana. No hacemos la guerra de ninguna forma humana. Nosotros no. Nosotros no. Somos diferentes y lo hacemos diferente. Así como cuando hacíamos diferencia aquí en este lugar de lo que es el ahabad y el amor. El ahabad de Yahweh y el amor humano, que lo hemos tocado por muchas veces. El perdón de Yahweh y el perdón humano, muy diferentes. El del hombre siempre es egoísta, siempre busca lo suyo, siempre es jactancioso, etcétera, todo lo malo. El de Yahweh es diferente. Asimismo, nuestra guerra es diferente. La forma de ver las cosas es diferente. Mientras que alguien está equivocado porque el enemigo lo tiene nublado, porque el enemigo le tendió una trampa y lastimosamente esa persona cayó en esa trampa, nosotros ya no vemos a esa persona para apedrearle y para juzgarle y para sacarle y vituperarle. No, hasta en eso somos diferentes. Porque inmediatamente nos tiene que invadir un sentimiento como los que invadía Yeshua HaMashiach. Compasión. De compasión. De decirle, ven, no peques más. Te perdono, tus pecados te son perdonados, recibe sanidad, recibe libertad. Hasta en eso tenemos que ser diferentes. Bondadosos. Claro, porque eso sí demuestra el verdadero carácter de un hijo casa de Israel. No es por cuánto nombra Yahweh o Yahshua, no es por cuántas canciones restauré, no es porque llevo tzitzit, no. Lo que identifica que yo de verdad soy nueva criatura en Yeshua HaMashiach es mi forma de vivir y de obrar y de ver las cosas. Por eso el yermo de la salvación, un pensamiento como el de Yeshua HaMashiach. Veo las cosas como las vería Yeshua, no como las vería yo. Pienso sobre las cosas como piensa Yeshua. Así es. Eso es lo que nos tiene que identificar a nosotros. Por eso no nos desgastamos en peleas vanas, en discusiones vanas, no tiene sentido. Y tenemos que retomar el orden de las cosas. Y el orden de las cosas para nosotros es Ruhaní en primera instancia, porque nuestro Padre Yahweh es Ruhaní. Y ciertamente tienen que haber manifestaciones físicas en nuestro comportamiento. Si de pronto una mujer se vestía, digamos, muy sexy, muy llamativa, indecorosa, ¿sí? Cuando viene a tener relación con Yahweh, de esa relación ruhaní con Yahweh hay una manifestación física. Así es. Porque empieza a entender su palabra y dice, vístase con decoro. Y entonces ya empieza a sentir que es diferente. Sentirse mal. Sin que nadie le diga a usted cómo se viste de mal. No, eso es una obra del Ruach HaKodesh. Así es. Y el Ruach HaKodesh mismo llega un momento en donde le hace sentir. Como me pasó a mí, por ejemplo, con los tzitzit. Yo no sentía chalón, y me lo dijo Antonio, y me lo dijo More Ricardo, y me lo dijeron muchas personas. No, y punto.
Hasta que llegó un momento en que yo solito con el Ruach HaKodesh entendí, me hizo entender. No tuvieron que presionarme, no tuvieron que estarme ahí echando sátiras y diciendo cosas. No, me fue anunciada una vez la verdad. Y yo era el que decidía si la aceptaba o la corría. Y en su momento la corrí, no me bajó. Y no era espero a que sienta ponérmela. No, yo sé que está escrito, pero hay algo que me falta. Y llegó el momento donde el mismo Ruach HaKodesh me hizo entender eso. Si usted es casa de Israel, y si el mensaje es para la casa de Israel, entonces eso no es, hermano. Ah, ok. Y me los pongo y sin necesidad de decir nada. Hasta 3 meses duré con ellos sin solo mi esposa y mis hijos lo sabían, mi suegra me veía de igual. Porque no me interesaba. Allí, bueno, muy bonita también. Mire, algo lindo y hermoso que Yahweh quiere con nosotros y que Él tiene su ejército, por supuesto. Ejército, su pueblo, hermano. Y así como, por ejemplo, usted pertenece a Timo humanamente porque ahí se le ve su uniforme. ¿Sí? Tiene su uniforme. Yahweh, nuestro Elohim, también tiene su ejército y también lo quiere ver vestido como su ejército. Y a uno les dice, bueno, la diferencia entre ustedes como pueblo son los sisí, nos dio los sisí. Y está escrito porque deben llevarlo. Entonces, nosotros llevamos estos sisí porque sabemos que esto es una ordenanza, este sí es un misbod, esto no es misbod, esto no es misbod, pero esto es lo que está en un salmo que dice, presentaré mis votos a Yahweh delante de la congregación, porque son mis votos. Yo he hecho un voto, Una ofrenda. Es una ofrenda, un voto propia. propio. Eso no es obligación para nadie. Ajá. No lo está obligando a nadie. Pero yo estoy presentando un voto. Lo hace para él. Y lo tremendo es que eso Yahweh, como Yahweh mira el corazón, Yahweh está feliz. Claro, eso es lo que yo le decía con él ahora. Yo le decía a él, eso que usted hace lo hace muy bien y lo hace para Yahweh y Yahweh se lo recibe hermoso como una ofrenda. Pero peca? si ¿Quién otra... peca? El que lo critica. No. El que lo menosprecie. Y espera y Peca. verá. Entonces yo le decía a él, el que de pronto se lo pone como porque, ole, yo también me lo voy a poner porque él se lo puso, sin esa esencia que viene de sus entrañas, de su fondo de su corazón. En un imitador más. ¿Y qué le pasa? Le pasa lo que le pasó a Zafira y que quisieron burlarse. Engañar. Quieren aparentar algo que no sienten. Por eso dice la palabra, cuando haga un voto, hágalo para Yahweh, hágalo para él, no para el hombre. Porque si lo hace por apariencia humana, ay, es que me quiero parecer a fulano o a sultano, tome porque ahí va Claro. Ya. Voy a hacerlo porque el hermano lo hizo, yo también lo voy a hacer. Se siente celoso porque ya usted no quiere agradar a Yahweh Sino- al hombre. Sino Exacto. aparentar. La persona que se viste mal, o la mujer, digámoslo, porque pues el hombre para vestirse indecoroso, pues se ve chistoso y celoso. Pero es una mujer como tal la que cuando se viste indecorosa para llamar la atención, cuando el Ruach HaKodesh le toca y cambia su forma de vestir, ciertamente pasa lo mismo. Esa mujer dice, yo ya me he visto así, es para Yahweh. Ajá. Porque entendí y comprendí que a él le agrada que yo me vista con Exacto. Y es de eso se agrada Yahweh. Y muy seguro el círculo de ex amigas que se vestían igual la van a criticar y le van a decir cantidad de cosas. Ellas están en pecado. ¿Sí? Entonces es tremendo porque esas son cosas que cuando yo entiendo por qué las hago, cobran sentido. Claro. Tienen valor. Si yo las hago sin entender, no tienen sentido y no tienen valor. El mismo Pablo en la palabra decía que él se dejaba crecer la barba, se rapaba y todo. Era por agradar a Yahweh, no por- Claro. Y entonces, por Que ejemplo, no cuando había, en esa época, cuando había situaciones duras, dice que el Kohen Gadol rasgaba sus vestiduras, rapaba su cabeza y se echaba ceniza. Silicio. Y hacía silicio. ¿Para quién hacía eso? Para Él? Yahweh. Y era un problema de él con Yahweh, Sí. un asunto de él con Yahweh. ¿Quién me iba a decir que no, pues? ¿Qué mamá iba a llegar a decirle, venga, lávese ese carbón? No, está en su situación, en su proceso con Yahweh. Y lo hace para Yahweh. Y siente que su relación personal con Yahweh está fortalecida. Está fortalecida. Porque es que hay de las dos caras. O sea, uno ve, por ejemplo, yo he visto noticias con personas, por ejemplo, de Israel. ¿Cómo es que decían? Israelitas, no de la casa de Israel, el pueblo de Yahweh, no, israelitas de allá, Sí. con su kipá, con sus crespitos, con todas sus cosas y robando.
Robando. Sí, porque no tienen la... Porque no tienen una relación personal con Yahweh, no se identifican con Él en lo ruhaní. Entonces por eso es donde uno dice, pues si nos vamos a basar en las apariencias, pues nada hacemos. Nada hacemos. Porque yo puedo tener apariencia de piedad y ser un lobo. Ajá, Y sí. un ladrón, atracadores se visten de soldados. ¿Qué va? Exacto. Por ejemplo, mire, yo escuchaba a Jaime el otro día que nos contaba, cómo él le contaba a alguien y me lo contaron. Un teléfono roto, pero de cosas buenas. Y él decía, hermano, es que es tremendo, yo estaba con el More Ricardo y llegamos a un lugar y por la sola pinta que teníamos, decía el hermano Jaime, nos recibieron, nos preguntaban, nos decían, donde los escucha un ladrón diciendo eso, el ladrón va a decir, sí, Está bien, ¿a quién le he dicho? Y el ladrón va a conseguirse su equipa, sus tzitzit, sus cosas y va a vestir de blanco y va a hacer todas las cosas para que lo reciban y vean. Empezar a robar y atracar. Claro. Ay, es que sí. Porque es que lo físico siempre va a ser físico. Lo que uno ve siempre va a ser Una apariencia. Esa apariencia. Ajá. ¿Qué es lo que respalda eso? Una vida de Sí, intimidad. no, es que... Una identidad ruhaní. Por eso lo principal siempre va a ser lo ruhaní. Así es. Siempre va a ser. Sí, igual Yahshua dice, mi reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces mire cómo es tremendo, Sí. que si van a haber manifestaciones Sí. físicas y la hermana con su velo y con su manto y se siente bien con Siente Yahweh bien para hacerlo, que lo haga. ¿quién va a decir Parece que no? que no. Es que mejor dicho, el que diga que no y la critique va a poder escuchar en algún momento la voz de Yahweh diciéndole no Sí. se ha metido, no se ha metida. Es que es ella conmigo Déjela. y la amo y me ama y ¿sabe qué? Lo hace Hasta para Yahweh mí. podrá Como decir, dice qué para bueno Yahweh. que Yahweh le pudiera decir a uno así. ¿Y sabe qué? Ora más que usted. ¿Qué va a Para usted Yahweh quiere lo decir? hace. Para Claro, Yahweh lo hace. es más piadosa que usted y que todos juntos. O sea, como que si tuviéramos que meter en una discusión con Yahweh acerca de esos temas, Yahweh nos diría cuántas cosas en nuestra cara. Qué pena. Sí, cuando nos levantamos a criticar, cuando nos levantamos a juzgar, cuántas cosas no nos diría en nuestra cara. Pero claro, como no somos ruhaní, pues no tenemos la oportunidad de tener esas conversaciones tan directas. Lo cierto es que nosotros somos diferentes, tenemos que mostrarnos diferentes. Tenemos que ser diferentes. Y en eso, mejor dicho, tiene que verse reflejado en nuestro comportamiento, en nuestra preocupación por el soldado que está caído. Nosotros tenemos que velar por eso. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, yo escuché ahora que se despidió el hermano Ricardo que hay que pesar. ¿Qué fue? ¿Pesar de quién? Pregunto yo, ¿pesar de quién? Si es que el hermano Ricardo en donde llegue alumbra, en donde llegue es luz. Si es que el hermano Ricardo tiene un respaldo impresionante de parte de Yahweh, porque es que el amor y la pasión del hermano Ricardo por Yahweh es envidiable. Así es. ¿Pesar de quién? Ay, que se fue el hermano Efraín, pues si es que él llegó con él. O sea, eran una visita larga. Eso. Eran una visita Yahweh nos hermosa. dijo que iba a No estar de esas con visitas nosotros malucas. por un tiempo. No, porque hay visitas malucas. Hay visitas que Hay uno visitas no sabe qué malucas. hacer. Ellos no. Hay visitas, hay que poner la escoba. Ellos no. O sea, si uno se pone a pensar y se da uno cuenta de que bendito Padre, tú siempre has dicho desde mucho antes de nosotros empezar a estudiar raíces, de que nosotros siempre somos un pueblo donde van a venir muchos y luego se irán. Si lo sabemos. Y nuestra preocupación en principio era que vengan mal, que vengan personas mal y nosotros estar en una condición correcta para recibirlos y restaurarlos. Pero cuando vienen así como el hermano Ricardo, como A traer pan. que son bendición y que son pan. Son Hombre, la visita todo que lo trae comemos. buen pan. Vea, y el lunes que estábamos clamando, yo pues me fui muy inquieta porque cuando empezamos a hacer guerra y a clamar y todo eso, yo escuchaba una palabra y pues yo no sabía qué era. Y él me decía, cheri, y yo me la imaginaba como con cheri. Y entonces yo le pregunté a Carlitos, ¿qué cheri? Entonces después él me decía, manada pequeña, a mí me ha placido daros el reino. Entonces yo me fui a buscar esa palabra y yo no la encontraba en ninguna parte. Entonces busqué en una concordancia de un diccionario que tengo y sí estaba, entonces es con doble E y quiere decir remanente. Pero yo escuché la palabra aquí que me dijo Cheri, pero así como con una voz así, y yo me asusté, entonces yo me vine y le dije, Carlos, ¿qué quiere decir Cheri? Y él la buscó en el entonces no la encontró, y como yo la deletreaba como así, como no, y está Che con doble E y K así. Sí, y es muy linda todo lo que quiere decir. Remanente. Entonces yo le decía, ¿y qué quiere decir remanente? Algo pequeño.
Manada pequeña. Una manada pequeña. Y yo, por ejemplo, me sorprendo mucho de la obra que hace Ricardo y Efraín, que ellos son, yo no me acuerdo cómo es evangelistas en hebreo, pero pues para que sepan de qué hablo. Esa Shelia, pues Shelia es como un apóstol. Un enviado. Un apóstol. un enviado, se trae como un Un Shelia. mensajero. La obra de evangelismo y de Shelia que hacen ellos, que por ejemplo hermano Efraín, donde llega y donde identifica va y abraza y da y entrega, y yo digo tremendo, Sí, tremendo, porque enviados. nosotros cuánto tiempo llevamos y no estamos en unas, no hacemos cosas así. De vez en cuando con el que se roza en nuestro camino y a veces tenemos la oportunidad de compartirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pero esa obra es impresionante. Eso no es una obra que está en cuatro paredes. No. Ellos son de infantería. Sí. Ellos son una brigada especial boina roja, algo así. Nos identificamos en el rock, por supuesto que sí. Claro, sí. Por supuesto que sí. Yo, Y por nos ejemplo, amamos. En una mañana de estas yo le colocaba un mensaje al hermano Ricardo y dentro de lo que hablábamos yo le decía, yo ya lo extraño, yo lo extraño. Claro. Porque uno aprende de las personas, uno extraña al que quiere. Claro. Uno acaso Sí. extraña al que no quiere, con el que le va mal. Uno extraña al que lo insulta. Por supuesto que no. Uno extraña al que se le quiere, al que se le aprecia, del que uno recibe bendición. Uno Claro, extraña, claro. no por la bendición, sino por la charlón que se siente. Pero son de infanterías. Nos identificamos por un ruad. Y por eso yo le decía a él, en uno de los mensajes que yo le colocaba, yo le decía, vea, yo no voy a permitir jamás que hablen mal de usted. Jamás. Y así como lo hice en estos días pasados con alguien que escuché que habló mal y yo no lo dejé solo en prédica. O sea, yo le dije a Yahweh, yo le dije, perdóname Yahweh, pero lo voy a hacer. Porque se acuerdan cuando hemos hablado de que no admitas reproche de tu hermano, no lo acarrees. Pues me di cuenta que alguien acarreó reproche y llamé a las personas que estaban incluidas. Y aquí nos sentamos. Y esto dijeron, por favor aclaremos esta situación. Y fue para rabias, fue para malestares, hubo incomodidad, pero lo siento. Pero no voy a permitir eso. Hasta el momento en que mi padre Yahweh me dé la oportunidad de estar en este lugar, de alguna forma con una responsabilidad diferente, porque todos somos iguales, nos identifican las responsabilidades. Mientras yo tengo una responsabilidad diferente, perdónenme, pero yo no voy a permitir que alguien hable mal del otro. No lo voy a hacer. Y qué pena pues, pero se los advierto, y como le he dicho a los hermanos en la congregación de los sábados, y este sábado lo repetiré, díganle al que está a su lado, no permita que hable mal de mí. No lo permita. ¿Y cómo es no permitirlo? Usted me está hablando mal del hermano Wilson. Hermano Wilson, venga, que es que este hermanito necesita decirle algo a usted. Siéntese acá. Y terminemos con esto ya. Y se acabó ese tema ya. Ya nadie va a hablar Ya. más. Y eso Ya puede nadie va molestar a y la decir persona confrontada siempre va a sentir mal. Y tiene dos opciones: ser madura, agachar la cabeza, pedir perdón y seguir. O se va. O dejarse llevar por rabia. ¿cómo es que se llama eso? Hay una palabra para terquedad, pero que es defendiendo sus argumentos. Obstinación. O ser obstinado. Yo tengo dos opciones: o soy humilde y reflejo el carácter de Yahshua HaMashiach, reconociendo de que yo soy humano y que puedo fallar y que puedo pecar y ofender a alguien y tengo que pedir perdón y tengo que cambiar mi forma de ser por amor a mi hermano. Como le decía yo a esa persona ese día, yo le decía a mi hermano, si usted me dice que yo tengo algo malo que a usted no le gusta, le prometo, y la palabra, y sé lo que dice la palabra acerca de las promesas, le prometo que soy capaz de cambiarlo por usted, para que usted no esté mal. Si no va en contra de mis principios, yo lo cambio por usted, porque lo amo, porque lo aprecio. Entonces yo tengo dos opciones: o reflejo el carácter de Yahshua HaMashiach, o reflejo obstinación, no lo acepto y me voy. Entonces miren cómo es lo tremendo, ahí es donde se da cuenta. Razón tenía Pablo cuando dijo: es necesario que estas cosas pasen para que se den cuenta Para que salga y siga la depuración, ¿Qué haremos pues? ¿Criticaremos y echaremos a los que no estén de acuerdo? Jamás, porque entonces volvemos a estar en pecado nosotros. Claro. No, nosotros tenemos que seguir reflejando siempre el carácter de Yahshua HaMashiach. Así es. Entonces es en estas cosas que nos identificamos. Fíjense cómo lo que está en la Torah y lo ruhaní sí se manifiesta de forma física en una vida. En una vida que cuando escuchan el chat de la tefilá, de los clamores, fulanito, por favor pide oración por fulanito, y entonces yo miro al chat y yo digo: mira, fulanito está enfermo, y sigo con lo mío. Me identifica eso a yo decir: Padre, en el nombre de Yahshua, mira fulanito, esto y esto. O sea, eso nos identifica. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy de verdad? Yo tengo unas funciones que cumplir físicas, humanas, con un calendario romano, estudio, trabajo, etcétera, deudas, facturas. Tengo que hacerlo. Pero yo tengo un compromiso primordial que es lo ruhaní.
Y si yo sé que mi batalla no es contra carne ni sangre, sino en lo ruhaní, pues yo veo un texto que me da la oportunidad de entrar en clamor ruhaní y lo aprovecho. Eso para mí es aprovecharlo. Al mediodía yo cogí a Lilo y a los niños con mi suegra y les dije, vengan para acá porque es que hay 4 clamores pendientes. Vengan para acá y aclamar, porque es que para eso estamos, o si no, ¿para qué? Así es. Solamente para venir aquí un sábado, un domingo, o solamente para criticar al que no diga Yahweh. No. Es una vida la que tiene que reflejarse, si no, no hay nada. Ese es el vestido. Si no, no hay nada. En nosotros tiene que verse una madurez, una madurez que de verdad vaya con características de lo ruhaní, de Yeshua HaMashiach. Ahí es donde nosotros nos identificamos. No, y mire que eso ha sido una bendición, ese chat, porque uno muchas veces se aflige por cualquier cosa y empieza a ver todas esas peticiones y dice, uy, no, yo no tengo. Y empieza uno a clamar y se le olvida lo de uno, se le olvida todo. No, y a veces personas que dicen, yo no sé cómo orar, yo no sé Sí. qué orar. Cojas ese chat mío y empieza de arriba para abajo a orar. Sí, Y se le fue medio día clamando por otros. sí, ahí se le pasa. Clamando por otros, eso es una bendición muy grande. Sí, así. Una bendición. Ay, está muy mal, ¿cierto? Ese muchacho está desesperado allá. Hay muchas cosas por qué clamar. Nosotros no podemos bajar la guardia. Por eso nosotros tenemos que estar concentrados en lo que Yahweh nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Porque ciertamente pueden haber situaciones que nos distraen. Sí. Nos distraen y un soldado distraído es blanco fácil. Sí. Sí, hay estrategias del enemigo. Y entonces las estrategias de los ladrones, ¿cómo es? De hacer que usted se descuide. Señora, mire lo que se le cayó para que el otro por detrás la robe. Esas son estrategias. El enemigo también tiene estrategias. Y envía cosas para distraer, para que descuidemos lo que tenemos que tener cuidado. Así es. Así es. Por eso vuelvo y digo, Nos pone pesar trampas. de que se fueron, no, es que ellos son una infantería diferente. Y ellos van a brillar, ellos son luz, ellos tienen una cosa impresionante en las manos de Yahweh, son instrumentos tremendos. ¿De qué nos debe doler a nosotros? De los hermanos que están heridos en nuestra congregación. Así es. Sí. De eso sí nos tiene que dar pesar en cuanto al dolor en el corazón. A mí me da un gozo impresionante ver a Lina hoy aquí sentada, perdóneme Lina que la nombre, pero a mí me da alegría. Sí, y porque la hermana tampoco Gladys ha vuelto. Todo, Ni la todo. hermana, ni la Y eso para uno, la eso sí es lo que, eso es un tema de importancia en medio de nosotros. Ese es un tema de importancia en medio de nosotros. Sí, nosotros, es que nosotros ya nos extrañamos, o sea, Sí. Ya, porque uno como ve somos el poquitos, nos damos hermano y cuenta uno que, dice, ay, no, sino no, que no, por no. ejemplo con ellas uno no tiene un teléfono, hay Un teléfono de teléfono, contacto. nada. Y sin embargo en el corazón de muchos está el clamor Sí, ahí, porque Padre, sí, guárdalos, claro. protégeles y verles Sí, en preguntan, alegría. siempre preguntan. Ellas Bueno, desde ¿qué la pasó SUCO con no la- bien, nosotros en la SUCO, cierto, que yo le decía, no Wilson, programemos con la hermana Gladys, que ya sabe que nosotros estamos acá y todo eso, y no vinieron. Entonces Desde eso no volvieron. fíjense cómo tenemos nosotros que a veces tener un movimiento para poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, ¿cuál es mi función y qué estoy haciendo? ¿En qué estoy gastando, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, en qué estoy gastando mi tiempo? Sí. ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Cuál es mi enfoque y cuál es mi prioridad? Y tenemos que ordenar nuestras prioridades. Delante de Yahweh tenemos que ordenar nuestras prioridades. Amén. Eso es importante. Vamos a agradecerle a Yahweh para que nos vamos porque no quiero que